Bueno, vamos a resolver este problema del simulacro de febrero, bloque 2. Problema o cuestiones sobre biología, la opción B. En este caso estamos ante un problema de genética que te dice: dos insectos de la misma especie, heterocigotos en 5 locis autosómicos independientes con este genotipo, se cruzan y da lugar a 1000 descendientes. Indique A. Si cada locus controla un carácter cualitativo diferente y existe dominancia completa en los 5 loci, ¿cuántos de los 1000 descendientes tendrán el mismo fenotipo que sus padres? Y en el B, si suponemos que esos 5 locis controlan el mismo carácter cuantitativo, por ejemplo, la longitud del ala, ¿cuántos de los 1000 descendientes presentarán la misma longitud de ala que sus padres? Supongo que el ambiente no influye en este carácter. Vale, entonces, para organizar el problema antes de lanzarnos a resolverlo, claro, aquí estamos hablando de, en el A, dice que si cada locus controla un carácter cualitativo diferente. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos que tener dos visiones. En el A nos están diciendo que hay 5 caracteres. Y para estos 5 caracteres hay 5 genes independientes que además se relacionan cada uno de ellos con un alelo dominante y uno recesivo. Y después tenemos en el apartado B 5 locis que controlan un único carácter. Que además este carácter es cuantitativo. Nos propone longitud de ala. Longitud de ala. Y además hay 5 genes. 5 genes. ¿De acuerdo? Esta es la primera diferencia. En cuanto a los caracteres de la, dice que son cualitativos. O sea, que puede ser, pues, por ejemplo, color del cuerpo, color de ojos, tipo de ala, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Vamos a empezar por el apartado A. Entonces, vamos a ver, si lo primero que tenemos que plantear es que si existe una dominancia completa en los 5 loci y cada locus controla un carácter cualitativo distinto, significa que en estos insectos heterocigotos, que serán así, se manifiesta el alelo dominante de cada locus, es decir, que a nivel fenotípico este individuo va a presentar el alelo dominante del gen A, del B, del C, del D y del E. ¿Ok? Entonces, cuando tú autofecundas, cuando tú haces un cruzamiento por otro individuo igual, cuando vas cruzando uno con otro, es decir, cuando cruzas esos dos individuos y lo haces gen a gen, te vas a dar cuenta de lo siguiente, y es que, por ejemplo, para el gen A siempre va a haber 3/4 que van a ser de este fenotipo dominante y 1/4 que va a ser del fenotipo recesivo. ¿Ok? Entonces, como los parentales tienen fenotipo dominante para los 5 genes, podemos calcular la probabilidad de que nos salgan individuos con fenotipo dominante a partir de este cruce. Es decir, si para un gen es 3/4 de probabilidad de que salga fenotipo dominante, para los 5 genes será 3/4 elevado a 5. Es decir, que la probabilidad de que haya un fenotipo A, B, C, D, E mayúscula, pues va a ser 3/4 elevado a 5. Entonces, si calculamos
Esto nos va a dar 0,237. 3. Y ahora este número, porque claro, no nos piden probabilidad, sino que la pregunta que nos hacen es ¿cuántos de los 1000 descendientes tendrán el mismo fenotipo que sus padres? Bueno, pues como nos dan un número de descendientes, lo único que tenemos que hacer es calcular o multiplicar la probabilidad por el número de descendientes. O sea que solamente hay que desplazar la coma. Y nos da 237,3, que lo podemos redondear a 237 individuos con el fenotipo igual que los padres, ABCDE dominante. Bueno, pues eso será la solución de el primer apartado. Si nos vamos ahora al apartado B, claro, ahora en el apartado B cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos delante es un único carácter cuantitativo y 5 genes. 5 genes que controlan ese carácter. Entonces, si recordamos en un carácter cuantitativo como la longitud del ala, cuando está controlado por loci independientes, se supone que los alelos mayúsculas de cada locus son equivalentes y contribuyen con una pequeña cantidad a la longitud del ala, pero la misma, es decir, tanto el alelo A mayúscula como el B, como el C, como el D y como el E aportan al ala una cantidad equivalente de milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tuviésemos que poner un ejemplo. Bueno, pues si tenemos alelos dominantes, bueno, pues cada alelo, su presencia aporta más 5 milímetros al ala. Me lo estoy inventando, ¿vale? Por poner números a esto. Y los recesivos o no aportan nada o aportan menos, no sé, más 1 milímetro cada uno si aparecen. Pero son equivalentes y esto es importante. ¿Ok? Estos problemas de genética cuantitativa, los alelos dominantes aportan lo mismo y los alelos recesivos también aportan lo mismo. Entonces, claro, cuando nos preguntan, en el cruce, si volvemos aquí a la pregunta, se dice, si suponemos que los 5 loci controlan el mismo carácter cuantitativo, por ejemplo, la longitud del ala, ¿cuántos de los 1000 descendientes presentarán la misma longitud de ala que sus padres? O sea, lo mismo que antes, nos preguntan el mismo fenotipo que sus padres. Entonces, el mismo fenotipo que sus padres aquí cambia ahora un poquito. ¿Por qué? Porque mirad, en este caso, en el apartado B, el genotipo de los padres es el mismo que en el problema anterior, pero ahora cambia la cosa. ¿Por qué? Porque aquí ahora lo que hay que contar en este genotipo es el número de alelos dominantes que hay, y el número de alelos recesivos. Entonces, este genotipo tiene 5 alelos dominantes y 5 alelos recesivos. ¿Vale? Entonces yo tengo que buscar todos los descendientes que tengan 5 alelos dominantes y 5 alelos recesivos. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí no me vale con buscar concretamente este fenotipo como he hecho antes. En la mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Por qué? Pues porque si lo pensamos, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos de genotipos en la descendencia que dan lugar al mismo fenotipo. Mirad, por ejemplo, este individuo tiene el mismo fenotipo que este, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque veamos que las letras son diferentes, fijaos que en los dos casos hay 5 alelos dominantes, aunque estén en diferente orden, más 5 alelos recesivos. ¿Ok? Entonces, aquí hay que cambiar un poco la estrategia para resolver este problema. Y es que, vamos a ver, si nosotros tenemos en cuenta la probabilidad de que, si separamos los genes, ¿no? En un cruce heterocigoto, como es el que se da entre los parentales,
nos preguntamos la probabilidad que hay de que salga un alelo A mayúscula y de que salga un alelo A minúscula, que es lo que tengo que contar aquí, pues siempre me sale un medio. Es decir, la probabilidad de que me salga aquí un alelo mayúscula sería un medio. Y la probabilidad de que me salga un alelo minúscula, un medio. Bien. Entonces, la estrategia en este caso consiste en hacer una fórmula de combinatoria. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que me salgan es 5 alelos mayúsculas y 5 alelos minúsculas de la descendencia, pero en cualquier orden. Entonces, para calcular la probabilidad de este fenotipo, lo que tenemos que hacer es, tenemos un total de 10 alelos, la fórmula de la combinatoria. 5 van a tener que ser mayúsculas y 5 van a tener que ser minúsculas, pero no me importa el orden. Y esto va multiplicado por la probabilidad de que me salga, porque estos serían, por ejemplo, los alelos mayúsculas, la probabilidad de que me salgan alelos mayúsculas, que es de un medio, y como hay 5, lo elevo a 5, y después la probabilidad de que me salgan alelos minúsculas, que también va a ser de un medio elevado a 5. Bien, si nosotros calculamos esto, nos acaba dando un total de 0,24609. Bien, esta es la probabilidad que existe de que haya en la descendencia individuos con el mismo fenotipo que los padres. Repito, en este caso los padres tienen este genotipo, pero el fenotipo es, digamos, una longitud de ala que se corresponde con tener 5 alelos dominantes y 5 alelos recesivos. Entonces, como aquí puede haber diferentes posibilidades, como he mostrado en estos ejemplos, tenemos que hacer la fórmula de la combinatoria. Bien, ¿hemos terminado el problema? No. ¿Por qué? Pues porque en el apartado B lo que nos están preguntando es, cuidado, no te están preguntando probabilidad, te están preguntando cuántos de los 1000 descendientes presentará la misma longitud de ala que sus padres. Y eso significa que si nos dan el dato de 1000 individuos en la descendencia, pues simplemente hay que multiplicar la probabilidad por esos 1000 individuos como hemos hecho en el apartado A. Al multiplicarlo, nos salen 246,09, que lo podemos redondear a 246 individuos que presentan el mismo fenotipo que los padres. Y ahora sí, en este caso, hemos completado y resuelto este problema.